Hola, bienvenidas, bienvenidos a Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver uno de esos puntos que aparecen por casualidad o por error cuando estamos haciendo un tejido o practicando y aparece una estructura que no esperábamos y trabajamos sobre ella. Le he llamado punto cuadrato, que es como se dice cuadrado en este que nunca fue, creo, el idioma universal, aunque tuvo la intención de serlo, es como se dice cuadrado en esperanto y tengo entendido que además también en lituano. Así que vamos a ver el paso a paso de este tejido, espero que os guste y vamos a por él. Bien, pues este es nuestro punto cuadrato. Como veis, la estructura forma como una especie de cuadrados con un relieve, con una forma en relieve dentro. Arriba no se ve el cuadrado bien porque no está terminado de rematar con la fila correspondiente. Y bueno, veis que es un tejido que tiene volumen y es un tejido que no es reversible, solamente da la cara por la parte frontal. Y como podéis apreciar, es bastante elástico en los dos sentidos, lo cual nos da un montón de posibilidades para utilizarlo en diferentes prendas con el diseño que se nos ocurra. Es un punto sencillísimo de hacer, no tiene ninguna dificultad ni ningún punto extraño, como vamos a ver ahora mismo. En este caso voy a utilizar este hilo acrílico grueso y un ganchillo de 6.0 milímetros. Es un ganchillo, no es los ganchillos habituales que suelo utilizar. Si habéis visto más vídeos, suelo utilizar ganchillos Clover, pero bueno, de este calibre no tenía, y os confieso que ni con ganchillos tan gruesos ni con hilo lana tan grueso estoy demasiado cómodo. Vamos a empezar haciendo un número de cadenas doble al número de cuadrados que queramos conseguir. La muestra que estamos haciendo para este ejemplo va a tener 6 bloques cuadrados en el ancho del tejido y por tanto vamos a hacer 12 cadenas. Una vez que hayamos elegido el número de cuadrados, de bloques cuadrados que queremos que tenga el tejido, simplemente tenemos que hacer el doble de esas cadenas. Y veréis lo tremendamente sencillo, como os decía, que resulta este tejido. Tenemos aquí ya las 12 cadenas. Vamos a hacer para la siguiente o primera fila una cadena de subida y esta fila va a consistir en un punto bajo en cada una de las cadenas hasta llegar a la primera de las que hicimos. El punto cuadrato alterna una fila con una secuencia especial que va a ser la siguiente que vamos a ver, y la siguiente fila es una fila de puntos bajos. También veremos dónde tenemos que realizar esos puntos bajos. En esta primera los estamos haciendo en las cadenas de inicio del trabajo, y en las filas sucesivas veremos que también es muy fácil localizar dónde tenemos que hacerlo. Llegamos ya a la primera cadena, terminamos esta primera vuelta de puntos bajos y vamos a empezar, bueno, conseguimos esta estructura que en tantos tejidos comenzamos con cadenas y puntos bajos, y ahora viene realmente la secuencia del punto cuadrato. Hacemos una cadena de subida y esta fila va a consistir en un punto alto en el primer punto bajo que tengamos disponible. Os decía, no me encuentro especialmente cómodo con este ganchillo. Estoy acostumbrado a la suavidad que tienen los que suelo elegir, que son los Clover. Pero bueno, me perdonáis por favor la torpeza que tengo tejiendo con este hilo y este ganchillo. Y el siguiente punto es un punto deslizado en el siguiente punto bajo. Y esta es la secuencia básica de todo el tejido. Un punto alto, un punto deslizado, alternando hasta el final de la fila. Y esta es la secuencia que van a tener alternando las sucesivas filas. Va a haber una fila de puntos bajos, una fila con esta secuencia. Punto alto, punto deslizado. Así vamos a hacer todo el tejido hasta el inicio, si es que consigo introducir el ganchillo por donde debo. Y os repito que esta es la única dificultad que tiene el tejido, es decir, que no tiene ninguna. Es un tejido bastante llamativo una vez terminado, pero como veis la fabricación del mismo es realmente sencilla. Vamos a seguir con la secuencia: punto alto, punto deslizado,
Siempre empezaremos la secuencia con un punto alto y la terminaremos con un punto deslizado. Recordad que el número de cadenas y por tanto de puntos bajos que hemos hecho en la fila anterior es un número par. Siempre es un número par porque es el doble del número de cuadrados que queremos conseguir que tenga la anchura de este tejido. Bien, nos queda uno, que no se nos olvide ese punto que sabéis que siempre tiene cierta tendencia, ¿verdad?, a esconderse en el extremo, pero tenemos que cogerlo para hacer el último punto deslizado. Todas las filas terminan con punto deslizado. Bien, hacemos una cadena de subida y esta fila, bueno, ya se va formando, veis, esa estructura de ese relieve tan bonito que hace el tejido, y esta fila va a ser una fila de puntos bajos. Vamos a ver ahora mismo dónde tenemos que realizar cada uno de esos puntos bajos. El primero lo vamos a hacer en el punto deslizado, el último que dimos en la fila anterior. Los puntos deslizados conviene hacerlos con poquísima tensión porque si no nos costará introducir el ganchillo, como me está costando ahora, sobre todo yo que tiendo inconscientemente a dar demasiada tensión a los tejidos. Bien, y el siguiente punto bajo, ¿veis esta forma que tiene, ese hilo que cruza en diagonal? Si miramos desde arriba hay un hueco entre ese hilo y la siguiente. Forma como, el punto alto forma como una V, pues vamos a ir por el centro de esa V, cogiendo esos dos hilos que veis que hemos cogido y hacemos el punto bajo. Lo vamos a ver muchas más veces para que no haya ninguna duda. Punto bajo en el siguiente punto deslizado. Como veis me está costando, esto no os tiene que costar si lo hacéis bien, no si lo hacéis regular como lo he hecho yo. Localizamos otra vez esa V y vamos por el centro, introducimos el ganchillo en el centro, comprobamos que hemos cogido los dos bucles posteriores de ese punto alto y hacemos punto bajo. Así sucesivamente, no tiene más, como veis es un punto con una rutina muy sencilla y cada fila es exactamente igual que dos filas antes, y así van a ir alternando una fila de puntos bajos como la que estamos haciendo ahora y alternando la siguiente y la anterior fila habrán sido de la secuencia básica de punto alto, punto deslizado. Vamos a mostrar toda la fila para que no haya ninguna duda de dónde tenemos que hacer ese punto bajo. El del punto deslizado no tiene ninguna duda en localizarlo. Aquí lo tenemos ya terminado. Y cuando lleguemos al punto alto, introducimos el ganchillo ahí en vertical por la mitad de ese punto alto, cogiendo las dos hebras posteriores. Nos quedan dos más de esta secuencia. Punto deslizado, punto bajo en el punto deslizado, punto bajo en el centro de ese punto alto cogiendo dos hebras. Y por fin vamos a terminar con el último punto bajo en el último punto deslizado, o el primero de la fila anterior, y el último punto bajo que vamos a hacer. Como siempre, este cuesta un poquitín más de identificar, pero veis que se ve muy bien dónde introducir el ganchillo y siempre tenemos que comprobar que hemos cogido esas dos hebras posteriores de ese punto alto. Terminamos el punto bajo y con esto está finalizada. Ahí se me iba la mano a hacer un punto deslizado, no, es un punto bajo como toda la fila y veis además qué bien remata los cuadrados esta fila de puntos bajos. Para hacer la siguiente fila hacemos una nueva cadena de subida y ahora nos toca la otra secuencia básica de este punto. Ahora nos enfrentamos a una fila de puntos bajos y es tan sencillo como hacer punto alto, punto deslizado, alternando hasta el final. Conviene aquí ganar altura con el punto alto para que quede suelto, aunque yo no lo estoy haciendo excesivamente bien. Vale. Y sobre todo el punto deslizado nos conviene darlo bastante flojo, porque luego tendremos que hacer un punto bajo sobre él y nos conviene que esté bastante flojo para que el ganchillo, sobre todo ganchillos de estas dimensiones, entren con facilidad. Los ganchillos finos pues entran bastante mejor, pero cuando utilizamos ganchillos de este calibre pues sí que conviene no dejar
los puntos demasiado apretados porque luego nos va a costar. Veis que seguimos haciendo esta secuencia básica y no hay otra secuencia que aprender en el punto porque es todo el tiempo igual. Vamos a hacer en ese punto bajo de la fila anterior, nos toca ahora punto deslizado. Vamos allá. Bien, punto deslizado. Estaba comprobando que no había perdido el hilo. Y bien, como es así de sencillo, vamos a correr para que podamos ver el tejido completo cuanto antes y sobre todo podamos ver otras variantes que tiene este punto cuadrato, porque lo podemos hacer, ahora lo vamos a ver, con diferentes puntos sustituyendo al punto alto que estamos utilizando en esta muestra. Ese sería el último, que es el que siempre quiere esconderse, pero no le vamos a dejar esconderse, le vamos a encontrar y lo vamos a traer donde le corresponde. Vamos a ver el punto cuadrato en esquema. La fila 0 sería un número par de cadenas, el doble que de cuadrados. Subimos con una cadena a la primera fila que consiste en puntos bajos, uno en cada cadena. La fila 2, a la que subimos con una cadena de subida, es una alternancia de punto alto, punto deslizado, punto alto, punto deslizado. Subimos a la fila 3 con otra cadena y la fila 3 consiste en puntos bajos, tanto en los puntos deslizados como en la parte posterior de los puntos altos. Y a partir de aquí se repite el esquema. La fila 4 es igual que la 2, punto alto, punto deslizado, y la fila 5 es igual que la 3, puntos bajos en el punto deslizado y en la parte posterior del punto alto. Nuevamente cadena de subida y ya lo sabemos, esta otra fila, bueno, ya tenemos dos filas de estos bloques cuadrados con relieve en el centro y esta siguiente fila va a ser una fila de puntos bajos. Un punto bajo en el punto deslizado, un punto bajo por el centro de la V del punto alto. Este sería el primer punto bajo de esta fila que hemos hecho en el punto deslizado. Ahora localizamos nuevamente esos trazos diagonales que hace y justo por detrás está ese orificio que nos permite introducir el ganchillo y coger las dos hebras posteriores, como veis ahí, del punto alto y simplemente trabajamos por ahí un punto bajo. Localizamos el siguiente punto deslizado. Como os digo, di una excesiva tensión. Yo no sé si es que me quería poner a prueba o qué, pero hice los puntos deslizados como con rabia y me quedaron, pues que ahora es cuando lo estoy pagando. Vosotras no cometeréis ese error y será muchísimo más fácil hacer este punto bajo. El siguiente nuevamente localizamos por dónde tenemos que introducir el ganchillo. Ahí está ese orificio, cogiendo las dos hebras posteriores y haciendo el punto bajo. Y así vamos a completar toda la secuencia de esta fila y de las filas sucesivas que tengan esta secuencia. Os recuerdo que es un alternar de una fila puntos bajos, como estamos haciendo ahora, uno en el punto deslizado, otro por el centro del punto alto, y la siguiente fila es simplemente una fila de la secuencia básica de punto alto, punto deslizado. Veréis que en las otras variantes que vamos a realizar, una la haremos con punto doble alto y otra con medio punto alto, y veréis que la morfología de esa V cambia según el tipo de punto que estemos utilizando, pero en todas ellas es facilísimo, ¿veis? Muy fácil de localizar y no vamos a tener dificultad alguna en localizar el camino que tiene que coger nuestro ganchillo. Ahí estamos intentando introducir de forma no excesivamente elegante el ganchillo en el punto deslizado para hacer ese punto bajo, y esta V del final es la única que tiene un pelín más de dificultad, pero veis que se ve muy bien dónde tenemos que hacer para coger esas dos hebras y hacer el último punto bajo de la fila. Bien, vamos a correr un poquitín más, ya sabemos cuál es la secuencia, punto alto y punto deslizado. Queremos ver ya la muestra terminada cuanto antes y pasar a las otras variantes de este punto que hemos denominado punto cuadrato porque hace esta forma como de bloques cuadrados, ¿verdad? Con una forma que me parece muy bonita de relieve en el centro de esos cuadrados.
final de la fila, cadena de subida, y aquí lo vamos a dejar por el momento. Haríamos, para rematar esos últimos cuadrados, la correspondiente fila de puntos bajos, pero bueno, para no invertir demasiado tiempo vamos a dejarlo aquí. Como veis, es muy elástico el punto, tiene un tacto muy bueno y se deja estirar, lo cual es bastante conveniente en muchas de las aplicaciones en las que podemos utilizar este punto. Pues vamos a ver ahora una variante del punto cuadrato que es con punto alto doble. Es una variante que a mí me gusta especialmente cómo queda, ahora lo vamos a ver. Y es todo igual que lo que hemos visto hasta ahora, pero donde en el otro tejido hacíamos un punto alto, aquí vamos a hacer un punto alto doble. Todo lo demás permanece igual. Y esta modificación pues le da al tejido mayor volumen, el relieve del centro de esos cuadrados es mayor, y veréis qué bonito queda cuando terminemos la muestra. Es misma estructura de tejido, como decíamos, solo que ahora vamos a hacer punto alto doble, punto deslizado alternando. En las filas que corresponde haremos esta secuencia, punto alto doble, punto deslizado, y en las otras filas que alternan haremos igual que hemos visto, puntos bajos, uno en el punto deslizado, otro en el centro del punto alto doble. Ahora vamos a ver cómo localizar ese centro cuando lleguemos. Ahora de momento estamos haciendo esta primera secuencia de punto alto doble, punto deslizado. Es una muestra que bueno, ya estaba comenzada, pero como sabéis la estructura es así de sencilla, alternando filas, y vamos a terminar esta fila o la siguiente rematando y veremos cuál es el resultado simplemente por sustituir ese punto. Vamos ya por la mitad del tejido, punto alto doble, punto deslizado. Este sería el punto alto doble y el siguiente será un punto deslizado, así esta misma secuencia hasta llegar al final. Ya la conocemos, vamos a ir un poco rápido porque estoy deseando ya dar la vuelta al tejido para que veáis realmente qué bonito queda. Último punto alto doble de la fila, 2, 2, 2, y último punto deslizado en ese punto que tiende siempre a querer esconderse, pero bueno, siempre lo encontramos. Dejamos ya hecha y preparada la cadena de subida para la fila siguiente y fijaos qué bonito, con qué relieve queda el tejido, queda más grueso, con mucho más cuerpo para según qué aplicaciones queramos hacer, y lo vamos a ver ahora, así vemos qué relieve tan bonito tiene y qué grosor tiene este tejido tan sencillo de conseguir, y comprobamos que es aún todavía creo un poco más elástico que el otro. Todos los puntos cuadratos hacen tejidos elásticos, pero quizá esta versión con punto alto doble es todavía más elástico que la que vimos previamente. Y ahora vamos a ver esta fila de puntos bajos donde tenemos que realizarlo. Sabemos que el primero vamos a hacerlo en el punto deslizado, que como veis sigue teniendo demasiada tensión, pero bueno, es fácil de evitar esto. Y ahora vamos a localizar en el punto alto doble donde tenemos que introducir el ganchillo, y ya lo estáis viendo, se ve mucho mejor todavía que en el punto alto. Es por el centro de esa V donde tenemos que introducir el ganchillo, cogiendo, como veis muy bien, las dos hebras posteriores del punto alto doble. Terminamos el punto bajo y vamos al siguiente punto deslizado donde hacemos el punto bajo, y vamos a ver nuevamente cómo se localiza perfectamente el sitio de entrada. Ahí lo veis. Vamos en vertical, cogiendo las dos hebras y haciendo el punto bajo. Y no tiene nada más de dificultad. Y vamos a ver la última variante del punto cuadrato con punto medio alto. Vamos a sustituir
el punto alto del primer ejemplo por un punto medio alto. Y esto pues va también a modificar la forma y el aspecto del tejido con menos relieve, pero veréis también que queda muy bonito para muchas aplicaciones en las que lo podemos utilizar. Esta secuencia sería, nuevamente ya la conocemos, la misma pero con punto medio alto. Es decir, lo vamos a ver ahora, punto medio alto, ahí está, punto deslizado o punto enano. Sabéis que los puntos tienen un montón de terminologías dependiendo de los países. Disculpadme si utilizo alguna terminología diferente a la de vuestro país, pero creo que todos nos entendemos. Bien, punto deslizado. Vamos a terminar ya esta fila para ver cuál ha sido el resultado final. Punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, y el último punto deslizado. Vamos a dar ya la vuelta al tejido, preparamos la cadena de subida y fijaos que queda muy diferente a los otros, también queda con relieve, ese relieve que hace como esas rayas horizontales que me gustan mucho. Veis que hace como franjas horizontales si lo miramos desde arriba. Queda con menos volumen y los cuadrados son menos patentes que en las otras variantes, pero creo que para ciertas prendas puede quedar bien bonito. Y vamos a ver aquí dónde localizamos el sitio para introducir el ganchillo en esta fila de puntos bajos que nos toca hacer. Estamos haciendo punto bajo en el punto deslizado y ahora vamos con el medio punto alto. Y veis que también se ve muy bien. Hay una V ahí y por el centro de esa V es por donde vamos a entrar más o menos en vertical cogiendo las dos lazadas posteriores de ese medio punto alto. Hacemos el punto bajo y ya conocemos perfectamente la secuencia. Punto bajo en el punto deslizado, punto bajo en el centro del medio punto alto. Terminamos esta fila con el último punto bajo que nos correspondía hacer. Y este es el resultado final. Ahora vamos a comparar todos ellos para que veamos qué diferentes son, pero que cada uno tiene su encanto particular. Algunas os gustará más uno, otros le gustará otro. A mí el del punto alto doble me parece precioso. Este sería el de punto alto, a la izquierda tenemos el de medio punto alto y vamos a colocar a la derecha la muestra que hemos hecho con punto alto doble, que sería esta de aquí. Veis que guardan ciertas similitudes, pero con una simple variante podemos conseguir aspectos totalmente diferentes. Y he hecho esta muestra con este hilo tan grueso, bueno, para que se viera mejor, pero cuando lo hacemos con hilo más fino, este es un hilo de algodón 100% bastante más fino, esta sería la variante de medio punto alto, con esas franjas horizontales que quedan, la variante con punto alto, que queda con esos cuadrados con cierto relieve, y la versión con punto alto doble, que queda, como veis, con esa especie de pirámides, las vamos a ver un poquito más cerca, realmente con bastante volumen y bastante grosor para ser un hilo tan fino el que hemos utilizado. Variante de punto alto, variante de medio punto alto. Y estas son las muestras de tejido grueso. Esta es con medio punto alto y esa morfología como con líneas horizontales si miramos desde arriba. La versión con punto alto, que fue la primera que hicimos, y finalmente la versión de punto alto doble con ese gran volumen y esas formas en relieve que quedan tan bonitas. Bien, pues hasta aquí este tutorial sobre este punto que hemos llamado punto cuadrato por esa forma tan peculiar que tiene y tan fácil de tejer con simples puntos altos, puntos deslizados y puntos medios, o
puntos medios altos o puntos altos dobles, como queramos, todo con puntos básicos de crochet para conseguir ese tejido tan bonito y que podemos aplicar en múltiples prendas. Como siempre, espero vuestras sugerencias, todos vuestros comentarios son más que bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. ¡Hasta pronto!